Dionisios redivivus. Satán con la cabeza y las patas de chivo, con el hediondo trasero de establo, tal como lo viera una imaginación en vías de extinción, en los siniestros resplandores de los Shabbats, bajo esa forma repelente que engendró la malsana neurosis de los cristianos, ¿no es acaso, tan cerca nuestro, la emanación de Dionisios? Los mitos no tienen los límites del individuo como los seres de carne, y en muchos sentidos Dionisio sobrevive bajo el aspecto del maligno. La vida de un mito es la sensibilidad común de los espíritus ante las palabras, las imágenes o los relatos que lo evocan, y a veces esa sensibilidad sobrevive a la creencia. Es el vínculo de una sensación inasible, análoga a lo que nos produce una determinada región y que ninguna otra nos produciría, con su complejo de nombres, figuras, leyendas, ritos, en ocasiones simples recuerdos de ritos. Evidentemente, el escepticismo no puede sino ocasionar a la larga la muerte de esa sensibilidad. Así los nombres de Dionisios o de los dioses griegos en general no remiten a nada sensible para nosotros. No sucede lo mismo con el diablo. En poca cosa, sin duda, la popularidad de Mefistófeles en el fondo es de baja estofa, pero si se lo representa con rasgos que no son acordes al sentimiento común, no lo reconocemos. Por lo tanto, no hemos dejado de conocerlo. Jules Berry en Los visitantes de la noche era un diablo bastante pobre, porque se notaba bien que lo era, pero uno lo captaba con cierta molestia por no reconocerlo. El diablo del saber es bastante menos conocido. No obstante, basta con tocar una cuerda sensible mediante alguna de las fórmulas todavía admitidas. Enseguida se levantan miasmas, chispazos, fulgores y respiramos una bocanada del aire infernal. Obviamente, nada semejante puede proporcionarnos Dionisios. Hay que aceptarlo. El mito que nos interesa, que nos atrae, que conserva el mayor valor para nosotros, está sin embargo muerto. Ya no hay un hombre vivo que no haya muerto para Dionisios, y puedo sentir eso como una verdadera privación. Nadie imaginará una figura más rica. Nunca nos relacionaremos con una figura de tan maravillosos jugueteos, cuando, si lo pensamos, no hay nada allí de lo que podamos prescindir. Los sacerdotes cristianos, que nos privaron de Dionisios, actuaron sobre nosotros como el educador que separa a la madre indigna, velando para que el niño no conserve siquiera su recuerdo. Las huellas que subsisten para nosotros solo fueron recuperadas con grandes esfuerzos, y aun cuando quisiéramos evaluar la magnitud de nuestra pérdida, fue consolidada con tanto rigor que en verdad no podemos sentirla. Como ojos secos, no sabemos que deberíamos llorar. No quiero introducir aquí información arqueológica, pero me hace falta representarme la divinidad de Dionisios como la más ajena a la intención de investir lo divino de autoridad, convirtiendo lo religioso inmediato en ética. Al parecer, sería lo divino en estado puro que no ha sido alterado por la obsesión de eternizar un orden dado. Lo divino en Dionisios está en las antípodas del Padre del Evangelio. Es la omnipresencia, es la inocencia del instante. No es el vino, sino la embriaguez. Dionisios, ciego a las consecuencias, es la ausencia de razón y el grito sin esperanza, que solo tiene la instantaneidad del rayo, de la tragedia. Además, la tragedia donde no hay individualización del héroe. Es la libre y ligera tragedia que estalla, fisurada, dura, sin salida. La poesía que encarna no es la melancolía del poeta, ni el éxtasis el silencio de un solitario. No es lo aislado sino la multitud,
siendo una barrera derribada antes que un ser. En torno a él, el aire estridente se colma de gritos, risas, besos. Cuando la antorcha humeante de la noche vela los rostros e ilumínalos, porque no hay nada que el cortejo demente no pisotee. Pero todo esto no lo sabemos ahora sino a través de los libros, y ya no podemos recuperar lo inacible y lo divino que había surgido en el grito de las bacantes. La imagen todavía familiar del demonio sin duda es cercana y procede de la figura del gran dios. Satán dirigía las rondas de las brujas, Dionisios la de las bacantes, y en ambos casos la lubricidad era el calor venenoso de los juegos. Pero en la misma medida, bastante escasa, en que es la supervivencia del dios Tracio, Satán tampoco es más que un Dionisios envejecido. Ha perdido el furor inocente y la risa del adolescente. Su malicia y su impotencia son socarronas. Lo más claro en el diablo es que es viejo, que es sagaz, calculador, que está lejos del éxtasis impersonal. Las dos divinidades, pues el diablo es divino, encarnan en sus figuras los mismos ritos, orgías, frenesí nocturno, y si no hay necesariamente una continuidad entre esos ritos, hay al menos contacto, contagio, pero aun si admitiera una continuidad por fusión de un mito al otro, no deja de ser más rico el primero y más pobre el segundo. Puedo decirme que conozco al diablo, entreveo a Dionisios a través suyo. No puedo disimular que de todas maneras solo es su triste supervivencia, a la medida de una humanidad culpable. Por otra parte, el empobrecimiento no obedece más que a la diferencia de épocas. Satán no es solo Dionisios arrugado y juzgándose culpable, no es más que la mitad de Dionisios. El mito de la joven divinidad Tracia era un mito de sacrificio del dios y de resurrección. Dionisios es un dios que muere. En él se encarna no solamente lo sagrado erótico, sino también el sentimiento trágico del sacrificio. Los titanes devoraron al niño nacido de una madre a la que el padre mismo había fulminado. No renace a la luz sino como resultado de un desgarramiento que perpetuaban las Ménades, consumando en los recién nacidos el furioso sacrificio de la homofagia. Los misterios de Dionisios se emparietan así con aquellos misterios de la antigüedad que hacían de la pasión de un dios el principio de una vida regenerada. Por ende, los misterios del diablo no son los únicos que todavía nos hacen conocer la figura del Dios. Es indudable que la pasión y la resurrección de Jesús prolongan sentimientos ligados a las leyendas de las divinidades asesinadas de la antigüedad. No podemos limitarnos, en busca del Dios perdido, a la sombría reminiscencia del chivo, la imagen de un Cristo resucitado que vive en nosotros. Pienso ahora como un medio para alcanzar de inmediato el aspecto más fuerte de un sentimiento, en el resucitado de Grunwald. Tal vez no sea menos fiel a Dionisios que la de un diablo peludo, pero lo que desaparece en aquella adorable fusión es la maldición común al diablo y al Dios en la cruz lanzada sobre la vida.